2 meses sin blindaje ni lunas de miel. Podríamos titular así lo que ha ocurrido en estos últimos 2 meses. Hay que chequear lo que pasa en los principales medios de comunicación. Hoy se habla del enojo en el gobierno por las declaraciones de Gómez Alcorta, por los presos políticos, cortocircuitos por los dichos de Cafiero. Antes fueron los cortocircuitos con la Iglesia. Alberto hizo enojar a la Iglesia, que quedó perpleja por el anuncio sobre el proyecto para legalizar el aborto, algo ya archisabido, ¿no? Pero sobre todo esta semana, los ahora fomentadores de la desazón la emprendieron contra Axel Kicillof, y quizás aquellos que se alimentan informativamente a base de títulos o de zócalos puedan estar indignados, y con razón, ¿no? Están indignados, pero tienen que saber también que están mal informados. Algunos de los títulos que vi en la semana. Primer cruce entre Axel Kicillof y los docentes tras la postergación de un aumento adicional que estaba acordado. Kicillof patea un aumento docente por la crisis y logra contener a los gremios. Tras la polémica por la postergación del aumento, Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales a paritarias. Axel Kicillof pateó para marzo un aumento docente y desde Cambiemos le apuntan a vara de él. ¿Uno más? Lo anunció el Ministerio de Trabajo a los gremios del sector. Explican qué ocurre por la compleja situación financiera y pagarían en marzo. En ningún momento detallan fehacientemente lo que estaba ocurriendo. Lo que se infiere de estos títulos que acabo de citar es que Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no va a pagar ningún aumento en febrero, algo que no es cierto. Había que buscar, en todo caso, mucho en la letra chica, para entender en estas noticias que en realidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires sí va a pagar el aumento acordado del 11,7% a los docentes, y la diferencia atada a la inflación pertinente al mes de diciembre es lo que se va a abonar, se demora un mes más, y se abona, además, de manera retroactiva. Si no los conociéramos, podríamos pensar que son feroces defensores de los docentes y de la educación pública, pero los conocemos y sabemos qué estuvieron haciendo durante todos estos años, cuando para la educación pública lo único que había era ajuste. Disparen contra Axel Kicillof y disparen contra Alberto. Estas son las consignas del Círculo Rojo herido, se leen entre líneas, y se adivinan en los progres que ahora se acordaron que podían ser críticos con el poder, una opción a la que rehuyeron en los últimos 4 años. Y ojo, críticos con el gobierno, valga la salvedad, no con el poder que los alimenta desde siempre, no con ese poder agazapado desde el 10 de diciembre, deseoso de manifestar su malestar, un poder que no se resigna a permitir que el otro, que los otros tengan derecho a ser los dueños de la Argentina, los dueños del mundo, que con ambición desbocada nos dejaron donde hoy estamos, reconstruyendo. Reacciones y escenarios obvios, y no tanto, al cumplirse 2 meses del Frente de Todos en el poder. El campo, los medios, los formadores de precios y hasta la Iglesia, esta última sumada al listado con algunos reparos, ya que podría decirse que su reacción al anuncio del gobierno de enviar un proyecto de ley para debatir la legalización del aborto está dentro de lo esperable, pero en definitiva, estos sectores resisten a los cambios que los argentinos votaron en las urnas y el gobierno de Alberto Fernández busca llevar adelante, porque si hay algo que es innegable, es esto. Todo lo que está ocurriendo fue votado en las urnas. Control de precios, congelamiento de tarifas y combustibles, negociación de la deuda priorizando el crecimiento, administración de los fondos previsionales favoreciendo a los más vulnerables, vuelta de paritaria, subsidio al transporte, Ministerio de Salud y todo lo que implica, otra vez las vacunas, los medicamentos, vistos como un derecho, el rescate de los derechos vulnerados en los 4 años anteriores y la adquisición de derechos nuevos, como puede ser este inminente proyecto de legalización del aborto que fue ratificado. 2 meses es poco tiempo, pero fíjense ustedes que si lo comparamos con el gobierno anterior, Alberto, a 2 meses de su gobierno, puede hacer gala de coherencia entre lo prometido en campaña y lo actuado. Sí, dirán, y también es cierto, Mauricio Macri dejó la vara bastante baja en todo sentido, pero un sobrevuelo por lo que ocurrió en nuestro país entre diciembre del año 2015
y febrero del año 2016 alcanza quizás para calmar ansiedades e impaciencias. A esta altura Mauricio Macri gobernaba puro decretazo, evitando convocar a sesiones extraordinarias para consultar con el Congreso sobre temas esenciales. Sabía que estaba blindado, claro, y respaldado por aquellos sectores que hoy condicionan a Alberto. Así Mauricio Macri modificó la ley de comunicación audiovisual para empezar a devolver favores. Clarín ya no tendría que desinvertir. Se cargó las voces de todos los que trabajaron en esa ley, pero sobre todo se cargó cualquier intento de ratificar que la comunicación en Argentina es un derecho inherente a los ciudadanos y sin dubitar incluyó a la comunicación en la categoría negocios, la clave de su romance inquebrantable con los grupos o con el grupo monopólico. Dio marcha atrás con medidas del gobierno anterior y también a esta altura de su gobierno ya había intentado nombrar a 2 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia a través de decretos de necesidad de urgencia. Recordemos, los DNU son una herramienta que se supone deben utilizarse de manera extraordinaria. Carlos Rosati y Carlos Rosenkrantz finalmente fueron aprobados en el Congreso. El escándalo había sido tan grande que Mauricio Macri tuvo que recular. A esta altura de su gobierno, Mauricio le había pagado los fondos buitres y había comenzado a despedir trabajadores de diferentes reparticiones estatales. ¿Cómo olvidar esas postales? Había comenzado con los primeros tarifazos que fueron mucho más que 2 pizzas y tomado medidas que dolarizaron los precios de los alimentos básicos. A esta altura del gobierno de Macri ya había persecuciones y presos políticos. Milagros Sala ya estaba detenida por manifestarse, por molestar al poder político. Siempre se trató de eso. Lo vino a confirmar nada más y nada menos que Pablo Vaca, titular del Superior Tribunal de Justicia jujeño. A esta altura, además, ya le había dejado a la UCR Mauricio Macri claro que solo pretendía utilizar su plataforma para llegar al poder, pero no para gobernar. Comenzaba allí la resignación al ninguneo del histórico partido, que nunca logró ser más movilizante que el odio antikirchnerista, que el odio gorila, sí, motivo por el cual incluso no pudieron saltar hasta que el barco estuvo hundido. El Frente para Todos, en cambio, a 2 meses de gobierno, busca los límites y el equilibrio necesario para gobernar con todos los sectores que fueron parte del acuerdo electoral, pero que además ahora son parte del gobierno. Una tarea nada sencilla, que puede resultar un obstáculo, pero que si prima la escucha, también puede ser su mayor fortaleza. Las diferentes miradas, la amalgama de colores que nuclea el Frente es tan amplia como para que pueda detectar los errores, interpelándose a sí mismo y corregirlos. Insisto, tarea nada sencilla, pero posible y sobre todo necesaria.